Buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarles desde este espacio de las Warmis. El caso de los niños de las Malvinas, Ismael, Steven, Josué. Ellos son nuestros niños a quienes debemos recordar siempre, a quienes pues queremos ver siempre, ¿no? En nuestras memorias, la historia debe nombrarlos, porque este caso pues refleja la brutalidad, la violencia, la impunidad que se enfrenta en el Ecuador. Estos niños víctimas de desaparición y asesinato, a manos de quienes pues deberían protegerlos, merecen justicia, memoria y también una respuesta contundente del Estado. Es inadmisible pues que el presidente de la República, Daniel Noboa, desconozca sus nombres y se niegue también a pronunciarlos y a pronunciarse o pedir disculpas a las familias afectadas, cuyas fotos vemos ahí. Hemos estado en los planteles recordando a Ismael, a Steven, a Josué, a Saúl, estos niños que son nuestros niños, los niños en quienes siempre debemos pensar. Pues este silencio no solamente revictimiza a las familias, sino que también demuestra una falta de sensibilidad y compromiso con la protección de los derechos humanos y también con la dignidad de las personas, de las víctimas. Alguien que quiere parecerse a un líder, pues debe ser capaz de enfrentar estas tragedias con empatía, reconocer pues los crímenes del Estado y por supuesto trabajar incansablemente para evitar que se repitan. Los nombramos, recordamos y lucharemos por ustedes. A estos niños hay que tenerlos siempre en la punta de la lengua, en la memoria, porque nos dicen y nos están recordando todo lo que está mal, todo lo que no debe ocurrir. Los 4 niños de Guayaquil, Ismael, Steven, Josué, Saúl, tenían 15 años, tenían 11 años, tenían 14 años. Estos niños pues son los que hoy debemos pues mantener también esa memoria y no dejar de imaginarnos a ellos jugando fútbol, yendo a catequesis, sonriendo, abrazando a sus padres, creciendo, siendo felices. Por favor, no dejemos de nombrarlos a cada uno de ellos. Ismael, Steven, Josué, Saúl. Hemos estado en los plantones, hay que estar también en esos lugares donde se los recuerdan, donde se los nombra, donde se les rinde también homenaje y donde se les agradece por haber existido y por ese también sacrificio de mostrarnos pues todo lo que está mal en este país, esas violencias estructurales que arrasan, que lastiman, que laceran muchísimo. Hoy vamos a hablar también de desigualdades. Desde 1990, el número de personas que viven con menos de $6.85 al día se ha mantenido prácticamente igual, mientras que en 2021 la riqueza de los 1.000 millonarios creció 5.8 billones, impulsada por estímulos fiscales durante la pandemia. Para que ustedes vean, Oxfam indica que el 60% de la riqueza de los 1.000 millonarios proviene de herencias, monopolios o amiguismo, y Forbes destaca que por primera vez desde el 2009, todos los 1.000 millonarios menores de 30 años heredaron su fortuna, marcando el inicio de una gran transferencia de riqueza, entre comillas, por supuesto. En las próximas décadas, 1.000 herederos recibirán $5.2 billones. Paralelamente, las reformas estructurales de los 90 pues permitieron a empresarios como Vicente Bolloré adquirir empresas coloniales en África, consolidando redes logísticas en 42 puertos del continente. Sin embargo, las desigualdades persisten. Un ciudadano belga tiene 180 veces más peso en el BIP que un etíope, por ejemplo, y los países de renta media y baja destinan el 48% de su presupuesto a deuda. En África, la esperanza de vida promedio es de 63.8 años frente a los 79.1 de Europa, y los trabajadores del sur global, que realizan el 90% del trabajo mundial, reciben solo el 21% de los ingresos. Las mujeres enfrentan mayores desigualdades, especialmente en el sector informal y como migrantes en países de renta alta, donde ganan hasta un 20.9% menos que los hombres locales. De esto vamos a profundizar tan solo en unos instantes acá en este espacio de las Warmis, porque es necesario hablar de estos temas, es necesario hablar de la desigualdad que nos atraviesa y que luego también pues se muestra, se evidencia
basa en estas políticas muchas veces racistas, xenófobas, y pues de eso también creo que hay que analizar muchísimo lo que ocurrió el día de ayer en el debate presidencial, porque muchos hablaron de militarizar un país que ya está militarizado y cuyos resultados pues lastimosamente no son los mejores. No hemos visto que drásticamente se hayan reducido las muertes violentas. Todos los días están asesinando a personas, incluidos niños. Estamos hablando de niños de tan solo 5 meses, como un caso ocurrido durante este fin de semana. Así es que pues de eso vamos a hablar hoy en este espacio de las Guarmis. Nuestra invitada Graciel Custodio estará desde la Coordinadora de Justicia Económica de Oxfam en América Latina y el Caribe. Más adelante también estará Efraín Soria, con quien abordaremos pues la niñez y adolescencia en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. Y esto creo que nos da muchísimo para partir sobre cómo la niñez y adolescencia es vista por los candidatos y cómo está planteada en los planes de gobierno, ¿no? Porque representan el 31% de la población ecuatoriana, pero sus derechos siguen siendo ignorados en los planes de gobierno de la mayoría de las 16 organizaciones políticas que participan en estas elecciones de febrero de 2025. Pues hay un análisis ahí del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Solamente un partido alcanza luz verde en el semáforo. Vamos a ver cuáles son los parámetros y cuáles están en rojo, ¿no? Esto nos hablará Efraín Soria más adelante, pero también conversaremos acerca de salud mental. Es importante hablar de esto porque este día lunes, que es el tercer lunes de enero, pues se cataloga como el Blue Monday. El tercer lunes de enero es el día más triste del año, dicen algunos estudios, un término que nació en el 2005 como parte de una estrategia publicitaria, también hay que decirlo, pero su impacto también ha llevado a reflexionar sobre qué pasa con la salud mental, qué hay detrás de esta fecha y cómo podemos también aprovecharla para impulsar el bienestar emocional en lugar de perpetuar también los estigmas. Así es que pues de eso hablaremos el día de hoy en nuestro programa. Pero vamos a empezar saludando con Graciel Custodio, coordinadora de Justicia Económica de Oxfam en América Latina y el Caribe, para analizar cómo persisten las dinámicas de explotación económica en el norte y el sur global. Según Oxfam, en 2023 el 1% más rico del norte global extrajo $30,000 millones por hora del sur, perpetuando pues desigualdades, y además el 60% de la riqueza de los 1,000 millonarios tiene raíces en herencias, clientelismo o monopolios. ¿Qué impacto tienen estos datos en la pobreza global? ¿Qué medidas se proponen pues para cambiar esta realidad? Ya lo dialogamos de inmediato. Muchísimas gracias por acompañarnos, Graciel. Qué gusto poder tenerte. Sé que el día de hoy pues es el lanzamiento de este informe que pretende generar esta discusión, ¿no? Según este informe de Oxfam, ¿de qué manera los sistemas económicos actuales pues están perpetuando las desigualdades heredadas también del colonialismo? Bienvenida, Graciel. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes hoy para hablar de ese informe que nos trae datos muy importantes para la región y de hecho para todos los países del sur global, que son los países de América Latina, de África y de Asia. Cuando miramos el tema del colonialismo, vemos que la esclavitud, sea de las personas afrodescendientes, sea de los indígenas en nuestra región, han incrementado mucho la desigualdad, se ha explotado y sacado nuestras riquezas por años. Y cuando pensamos en eso, muchas veces se dice, bueno, pero esas cosas del... Y la realidad es que no es. El saqueo continúa hasta hoy. Solo se han cambiado las estrategias y los mecanismos. Hoy, el principal mecanismo de extracción de la riqueza de nuestros pueblos es el sistema financiero internacional. Y también eso pasa dentro de nuestros presupuestos. Un ejemplo, cuando miramos el presupuesto nacional de un país, podemos ver que se paga mucho interés por el sistema de la deuda. Entonces, la colonización y la explotación sigue con un sistema armado para que la deuda siga incrementando y que se pague cada vez más interés. Y normalmente la deuda es externa, por ejemplo, en el caso de Ecuador,
distinto de mi país, que es Brasil, la deuda externa es mayor que la deuda interna. Y entonces también hay todo un efecto de cuánto vale el dólar también y cómo eso puede variar en algunos otros países que el dinero no está atrelado al dólar. E esses interesses, então, saem do país para outros países, normalmente os países do norte global, y para las manos de los más ricos en estos países. Y bueno, nosotros acá vimos precisamente este fenómeno durante la pandemia, que el gobierno priorizó pagar la deuda externa cuando aquí en el país pues estaban muriendo literalmente miles de personas, ¿no? Que creo que bueno es la realidad de algunos países, pero sin embargo algunos decidieron por una moratoria, una reestructuración. En Ecuador, por ejemplo, se decidió pagar la deuda externa. Y nosotros estamos en medio de un proceso electoral también, y uno de los temas de los cuales se habla también es de ese tema, ¿no? De cuánto se destina para el pago de la deuda, un 40% del presupuesto del país, mientras hay muchas necesidades y mucha pobreza instalada en el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto y cómo manejar la deuda externa que se tiene? Porque luego si no se paga, también las condiciones de los países empiezan a ser pues difíciles. Sí, ese es un tema muy relevante. Algo que siempre hablamos es que las decisiones presupuestarias son decisiones políticas. Entonces, se pueden tomar distintas decisiones e incluso hacer distintas para cambiar cuánto se puede pagar. Esse ejemplo que tú has dado de los tiempos de la pandemia son muy impactantes. Se ha decidido pagar tasa de interés e não poner isso em saúde para salvar vidas. Isso é uma decisão política, não é uma imposição. De hecho, durante a pandemia, muitos dos países lograram ter suas deudas suspensas ou reduzidas ou incluso anuladas por ação de seus governos. Então, há que perguntar a los governos de los países por que não se hizo isso nessa época? Por que não se está buscando alternativa junto a los acreedores? Por que não se está buscando mecanismos para cambiar, reduzir a deuda externa e ampliar o lo interno? Por que não se está buscando uma reparação do processo de colonialismo desde o norte global e também a lo interno de los más ricos, que são quem se aproveitado muito do processo colonial antes e agora? Por que não são os mais ricos do dia de hoje, seja dentro de nossos países e desde os países do norte global que estão pagando por isso? Por que temos que pagar por nossas vidas por uma deuda que está exagerada e injusta? É tempo de reparação desde o norte global para o sul global, e é tempo que os mais ricos dentro de nossos países empiecem a colaborar e não só a saquear. Graciel, ¿cómo afecta esa extracción de 30,000 millones de dólares por hora del sur global al desarrollo sostenible de estas regiones? ¿Y cómo se produce esta extracción? Que creo que es necesario también como puntualizarlo, pensando precisamente en ese vínculo con el colonialismo histórico. Sí, entonces, un tema importante es que la metodología de esos números son hechos a partir del sistema financiero internacional. Quando miramos quais são os centros financeiros do mundo, os dois maiores centros financeiros do mundo estão em Londres e Nova York. São dois países onde estão os maiores centros financeiros. O que passa é, quando nossos países têm deuda externa e há que fazer o pago por essa deuda, por a taxa de interesse, esses dinheiros se movem, então, para o norte global. E desde esses centros financeiros para as pessoas mais ricas que também estão aí. Então, há que pensar como o sistema financeiro de hoje é a reprodução do modelo de extração que tínhamos em los tempos coloniais. São como segmento de lo que passava antes com a extração do ouro, de la plata, com plantação em nossas regiões, e agora que passa com esse pagamento de deuda, por exemplo. Esse é o mecanismo que estamos falando. E por isso falamos que há que fazer esse pago também do passado, porque quanto de plata, quanto de ouro ha salido de nossa região e nunca se pagou por isso. De hecho, uma estrutura muito primária de um centro financeiro em Londres. Se pensamos, por exemplo, Portugal, no caso de Brasil, e Espanha em los outros latino-americanos, a riqueza que é explorada na nossa região ha
ido después para el Centro Financiero de Londres, que ahí empezaba y que financió toda la revolución industrial que tenemos. Entonces, nunca se ha pagado por eso. Sin embargo, tú hablas de este sistema financiero y de este manejo de recursos y se me viene a la mente, que América pues no ha podido consolidar ningún mecanismo de mantener sus recursos dentro de la región. Siempre las reservas están en el exterior también, ¿no? Cuando hablamos de este tema, y es un poco por la falta mismo de confianza también que se tiene entre nuestros propios países o nuestros gobernantes. ¿Cuál es ahí el análisis? No sé si ustedes pues pueden ayudarnos a entender por qué América del Sur, por ejemplo, no se consolida en esa posibilidad de mantener los recursos dentro de nuestros territorios. Sí. De hecho, cuando hablamos en corrupción, es un tema que aparece muy fuerte en nuestra región. Es algo que existe, pero la narrativa que se hace es más fuerte que la realidad. Mientras en los países del norte global es al revés. Ellos también tienen corrupción, que nunca se habla sobre eso. No se habla de la narrativa mientras tienen. Entonces queda la sensación de que nuestra región, que nuestro pueblo es muy pueblos del norte global, y no son. Es un fenómeno que existe en todo el mundo, es un fenómeno de la naturaleza humana. Hay que tener regulación, control, leyes y puniciones para eso. Pero también tenemos que arreglar la narrativa. Nosotros no somos más corruptos que los otros. Y creo que hay un movimiento geopolítico para cambiar eso. Por un ejemplo, el BRICS, que es el movimiento de países del sur global para tener una alternativa al Fundo Monetário Internacional. Es algo que está avanzando. Esse ano, o Brasil tem a presidência do BRICS e tem uma renda significativa para buscar esse câmbio, como também um espaço de reserva internacional, de préstamo a los países. Então, quizá tenhamos aí uma oportunidade de repensar essa estrutura financeira internacional. Ustedes en el informe también nombran que gran parte de la riqueza de los 1,000 millonarios es inmerecida, ¿no? ¿Qué cambios en las normativas internacionales podrían limitar esta acumulación desproporcionada? Y esos datos que los leíamos hace un momento antes de empezar la entrevista, cuando decíamos de esta transferencia de riqueza que se hace a través de este mecanismo de la herencia, ¿no? 1,000 millonarios menores de 30 años que heredan sus fortunas y en las próximas décadas 1,000 herederos que recibirán más de 5.2 billones de dólares. O sea, ¿qué hace alguien, qué hacen 1,000 personas con 5.2 billones de dólares? Y es algo impresionante. De hecho, en 2023 ha sido el primer año que tenemos más 1,000 millonarios por herencia que por cualquier otro tema. Y eso se ampliará cada vez más en los próximos años. ¿Por qué pasa mucho eso? Porque no hay mecanismos de evitar la concentración de la riqueza. Un mecanismo muy importante para eso es la tributación. Y yo sé también que cuando hablamos en tributación hay una resistencia gigante sobre el tema. Y eso pasa porque el sistema tributario en nuestra región es un sistema tributario extremadamente injusto, donde los que más pagan impuestos son los que menos tienen, porque tenemos mucho impuesto sobre el consumo, impuestos regresivos y que amplían desigualdad. Hay que cambiar el sistema tributario, reducir los impuestos sobre el consumo, como el IVA, y ampliar los impuestos progresivos, como a la renta, a la propiedad, a la riqueza. El día que tengamos sistemas tributarios más justos, será posible que la gente no escuche la palabra tributo y piense, no, ya es eso de tributo nuevamente. Pero de hecho es uno de los mecanismos principales para eso. Y un impuesto sobre herencias. La mayoría de nuestros países no tiene impuestos sobre herencia. ¿Cómo es posible que millones de dólares, 1,000 millones, pasen de una generación a otra sin que exista una tributación? En los países más ricos existe, es algo importante y podemos tener eso también. Y hacer un control del poder de monopolio, que es algo muy importante y es lo que va ampliando esa concentración de riqueza y poder. Hay que hablar que cuando concentramos riqueza, concentramos poder.
en las manos de unos pocos. ¿Cuál es el papel de los paraísos fiscales en la perpetuación de la desigualdad económica y qué medidas también se deberían implementar para eliminarlos? Porque bueno, hay países, territorios que protegen muchísimo la posibilidad de ser esos paraísos fiscales y no se han visto mecanismos pues para poder erradicarlos o para poder transparentar los dineros que están en estos paraísos. Sí, los paraísos fiscales son uno de los instrumentos principales para la manutención de la concentración de riqueza. ¿Por qué? Porque los más ricos y las grandes corporaciones son quienes tienen acceso a paraísos fiscales en la mayoría de las veces. Y lo que hacen es ocultar la riqueza que tienen o el interés de la empresa que tienen, incluso empresas internacionales que vienen a nuestra región, que tienen personas que laboram ahí, que tienen sus riquezas que parten desde nuestros países, pero cuando vamos poner un impuesto a su renta, a su interés, ellos dicen, no, pero yo no tengo nada aquí, no hay que tributar, porque han transferido todo el interés, toda la riqueza, sea de las personas o de las empresas, hacia los paraísos fiscales. Ahí quedan ocultas, no son tributadas. Nuestros países que han generado la riqueza no logran tributar. Ellos tampoco tributan en sus propios países porque informam esse interés en los paraísos fiscales. Es fundamental acabar con los paraísos fiscales, traer transparencia fiscal en todos los países y tener impuestos justos en todos ellos también, para que ese instrumento tan estratégico para la concentración de riqueza se acabe de una vez por todas. Hay que reconocer toda la estructura, ¿no?, que está promoviendo esta desigualdad y esta colonia que parece que sigue vigente, ¿no?, cuando los ricos del norte global extraen 30,000 millones de dólares por hora del sur global, como lo dice este estudio de Oxfam, alimentando la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y además que, pues ustedes hablan de que dentro de este sistema, pues está también el clientelismo vinculado al poder del monopolio es decir, lo que pasa en los países, la política juega muchísimo a favor de que se mantengan pues precisamente estas estructuras. Por eso ahí, Graciel, te pregunto qué acciones pueden tener también o tomar los ciudadanos y la sociedad civil para presionar a los gobiernos a adoptar medidas efectivas en contra de esta desigualdad extrema. Uh-huh. Mira, esse tema de clientelismo é muito interessante porque mostra como é um colonialismo que sigue, não? Quando nossos países começaram o processo de independência, havia uma grande concentração de terra, de poder em las manos de uns poucos, mas vinculados a las monarquias de Espanha e Portugal. Essas pessoas que eram mais cercanas, que eram amigas, que conheciam a alguém da monarquia, ou que já se havia beneficiado um pouco mais dessa cercania com eles, han seguido nessa posição, han quedado com as terras, han quedado com os benefícios, han aproveitado muito mais. Desde aí, o processo de desigualdade se ha fortalecido em nossa região, e isso não ha cambiado. Los mecanismos de clientelismo y de facilitación para los que son más cercanos de quien tiene más dinero o poder siguen los mismos. Y ahí quedamos cada vez más con grupos que hoy ya podemos empezar a llamar de verdaderas oligarquías o grupos de aristocracia cada vez más fuertes en todos los países. Incluso el presidente de Estados Unidos que está saliendo, ¿no? que salió el viernes, que fue Biden, ha dicho algo muy alarmante en su salida. Dijo, mira, tenemos que tener mucho cuidado que es Estados Unidos, ya tenemos una aristocracia fortalecida y que ahora tiene tanto poder económico cuanto político. Y eso es algo que ya pasa mucho en nuestros países también. Hay que buscar mecanismos de ir cerrando essas brechas de clientelismo, de aproximação com o poder público, de que é o tema de transparência,
de participación social es algo fundamental para ir cerrando esas brechas todas. Y lo que ustedes dicen, ¿no? Reducir la dependencia de los acreedores del norte y redistribuir mejor sus recursos hacia áreas como la salud y educación. ¿Qué importancia tiene ahí la representación justa de los países del sur en instituciones globales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional para cambiar estas dinámicas actuales, ¿no? Porque un poco ahí, para ir cerrando, Graciel, hay que entender cómo funcionan. ¿Quiénes son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional? Sí. Bueno, mira, hay algo en esas estructuras, como el Banco Mundial, donde pensamos nosotros, ¿no?, que cada país que ahí está tendría derecho a un voto, como pasa en las elecciones de nuestros países, pero la verdad es que no es así que funciona. Por ejemplo, si miramos Belga, ellos tienen un poder de voto dentro del Banco Mundial que es 180 veces más que el poder de voto de Etiopía en África. Mira la desigualdad que hay de derecho de voto dentro de ese sistema del Banco Mundial. La mayoría de los países del norte tienen mucho más poder de voto y decisión que los países de América Latina, Caribe, África. Entonces, cuando se habla de deuda externa, de tasa de interés, los mecanismos de pago o entonces de cancelación son esos países del norte que son los acreedores que tienen el poder de decisión. Hay que cambiar cómo se vota en esos espacios para se lograr un cambio en toda la estructura financiera internacional. Muchísimas gracias, Graciel, por acompañarnos el día de hoy. Por favor, dinos dónde está disponible este estudio completo para quienes puedan revisarlo y puedan también generar otras discusiones sobre el mismo. Sí, muchas gracias a ustedes, y el estudio está disponible en el sitio web de Oxfam. Pueden buscar en nuestro sitio web. Muchas gracias. Gracias, Graciel Custodio, coordinadora de Justicia Económica de Oxfam en América Latina y el Caribe, y analizábamos este tema, ¿no? Cómo la desigualdad pues está concentrándose o está incrementándose en nuestros países, esto a causa de los factores que ya ha mencionado Graciel, ¿no? Coordinadora de Justicia Económica de Oxfam, estas dinámicas de explotación económica entre el norte y el sur global, y este dato gravísimo: en 2023 el 1% más rico del norte global extrajo 30,000 millones de dólares por hora del sur, perpetuando las desigualdades. 9:33, una brevísima pausa y regresamos. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí estamos, Radio Pichincha Multimedia, transmisión en directo a esta hora. Carlos Romero, Susana Caiza Luisa, Bella Mora, Fernando Crespo, Cecilia Bao, Susana Caiza Luisa, Guacho, Pacheco, Fernando Crespo, bueno, todos nuestros amigos y amigas conectadas ya a esta hora con las Guarmis. Y vamos a continuar porque debido a la escasez en hospitales públicos, precios de medicina, servicios hospitalarios se incrementan. La escasez es en realidad pues el desabastecimiento de medicamentos e insumos. En las farmacias que rodean el HCAM, por ejemplo, se registran aumentos de hasta $1 en analgésicos. También nos dice Evelyn Caiza en cancerígenos, antiinflamatorios, anestésicos y otros. Ella ha recorrido los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín, donde sí nosotros hemos ido pues muchas veces y hemos verificado que existe una proliferación de farmacias, de lugares donde venden insumos médicos, porque no hay ni hilo para coser en el Hospital Carlos Andrade Marín. Pero veamos ahora el reporte de Evelyn Caiza. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto saludarles. Así es, lamentable información se registra en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito, debido a que por una presunta escasez las farmacias habrían incrementado sus precios, los precios de las medicinas y de los insumos médicos, pero no solo estas, las clínicas privadas también habrían incrementado los costos de los servicios hospitalarios, debido a que las quejas de los pacientes aseguran que en el hospital no les dan. Al consultar con una farmacia ubicada precisamente en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín, nos comentan una amplia lista de medicamentos e insumos médicos que han subido de precio. Las compresas para cirugía, por ejemplo, antes costaban $3.50, ahora tienen un valor de $5.99. Las jeringas, dependiendo la marca, también subieron 5 centavos. Otro medicamento es la insulina, que en 2024 tenía un valor de $19 y ahora nos comentan que la venden en $22. Los desinflamantes
calmantes costaban 35 centavos y ahora cuestan 50. El precio de los antiácidos también se incrementó. En 2024 costaba 12 centavos y ahora se lo vende a 25 centavos. Incluso nos comentan en la farmacia que las vitaminas muestran un incremento en su precio. Una caja de vitamina C que costaba $15, ahora se encuentra en 17,21. Los encargados de las farmacias nos han comentado que el alza de precios podría deberse a la escasez de medicinas que se registran en los hospitales. Ellos dicen esto porque es lo que los pacientes les comentan cuando vienen a comprar. Nosotros también entrevistamos a algunos pacientes para comprobar si esto es verdad o no y nos llevamos la sorpresa de que sí es verdad. Vamos a escuchar a continuación. Recién vengo porque le van a operar a mi esposo el día de mañana. $75 en unos insumos, ¿no? Tenemos que comprar, nos dieron la licita para comprar. Claro, para un jubilado no es pues sacar casi $100. A ver, era algo para el reflujo, unas para la anestesia y algo así. Bueno, en el seguro todavía aún no hay las medicinas completas. Nos toca venir a ver acá en las farmacias. Sí es difícil porque uno ya a la edad que se tiene, tenemos muchas enfermedades. Yo compré en la farmacia unas medicinas que son para el estómago. Sí, se han subido los precios de las medicinas. Cuesta bastante más, pues mucho más. Entonces se han subido los precios. Sí, un poco. Sí. Se compra en distintas farmacias. Será de pronto por unos 80, $1.20, dependiendo. Es que en algunas hay, en otras no hay. Y bueno, toca comprar. En cada cosa siempre va a representar porque ya sea medicinas, alimentación, todo siempre. Hasta el año pasado como que se mantenía, pero siempre cuando hay cambios de año hacen sus reajustes, entonces ya toca porque se necesita. Atención me dieron, pero medicinas según ellos dicen que no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Yo tengo dolor de la cabeza, ando bien mareada, me duele todo el cuerpo. Lo que me han mandado a comprar es para anestesiarla, para realizarle la endoscopía. Vine para ver si me daban unas lágrimas para los ojos, no me quieren atender. Y bien, como pudieron escuchar, el incremento es bastante alto, incluso de dólares en algunas medicinas e insumos médicos, pero esta no es la única queja que se registra. Al caminar también por los alrededores de las clínicas que se ubican en el Hospital Carlos Andrade Marín, se registra un incremento de precios, especialmente en servicios como tomografías, paquetes prequirúrgicos y exámenes de laboratorio. Las personas con quienes conversamos y quienes prefieren mantener en privado su identidad nos comentaron que este precio se incrementó por la alta demanda, ya que en el hospital no les hacen estos exámenes, ¿no? Nos dicen que los costos se incrementaron aproximadamente en unos $10 y $20. Esto es lo que nos indicó el encargado de una clínica. Lo que los pacientes de estas clínicas también denuncian es que lo que más solicitan en los hospitales y lo que no existe es insulina, Lectrum, catéteres, llaves de 3 vías, equipos para colocar sueros, espéculos vaginales, incluso para los papas Nicolaus, jeringas y también varios analgésicos. Ellos hacen un llamado al presidente Noboa a velar por la salud de los jubilados, ya que dicen que a esta edad pues los costos representan, ¿no? Nosotros consultamos una vez más con el HCAM, decimos una vez más porque lo hemos hecho varias veces, pero una vez más no obtuvimos respuesta. Eso es lo que les podemos contar desde los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín. Que tengan un excelente día. Continúan ustedes con más noticias. Gracias a nuestra compañera Evelyn Caiza. Bueno, decirles que hay una página donde se puede verificar este desabastecimiento de insumos y medicamentos, donde usted puede poner el nombre de la Casa de Salud del IES, por ejemplo, y va a ver pues cuál es el nivel de desabastecimiento. Y es verdad, sobre todo el tema de insumos médicos, pues hay una crisis, estamos iniciando el 2025 y pues parecería que no terminan de aterrizar con los procesos de compra de muchos insumos que son necesarios, indispensables para realizar cirugías.
desde el año pasado nosotros venimos haciendo este diagnóstico. Los ecuatorianos están gastando 33 centavos de cada dólar gastado en salud en el Ecuador. Es decir, el sistema público no está respondiendo a las necesidades más urgentes de los ciudadanos y ciudadanas. Hay quienes dicen, bueno, en otros temas ya pasen de agache, no hagan nada, pero el tema de salud es indispensable porque estamos viendo adultos mayores ahí en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín y de los hospitales del IES en general, pues sufriendo, si no tienen plata se mueren, eso es lo que están diciéndonos. Hemos conocido historias de que algún paciente que tiene un poquito más le dona algo al paciente que tiene menos y esto no puede seguir así. En realidad aquí hay una prioridad que debe tomarse para los planes de campaña, para hablarlo y debatirlo durante estos días también de campaña electoral. Son las 9:41, bueno, voy a saludar ya con Gaby Cruz, que me alegre el día. Hola, mi Gaby, ¿cómo estás? Bueno, mi Sofi, buen día, mi Sofi, amigos y amigas de las Warmis, pues sí, ya estamos aquí con ustedes con más información en su espacio y bueno, también ya tenemos en cabina nuestra siguiente invitada para hablar justamente de este día, ¿no? Que se lo conoce como el Blue Monday y si es que es realmente el día más triste del año, pues ya nos acompaña Roxana González, gerente del Centro de Terapia Psicológica Ánimo y bueno, hay que comentarles, ¿no? Cada tercer lunes de enero se habla de este Blue Monday o día triste o día azul, que así lo conocen, como el día más triste del año y aunque este término nació en el 2005 como parte de una estrategia publicitaria, su impacto pues ha llevado a reflexionar sobre temas profundos relacionados con la salud mental. ¿Qué hay detrás de esta fecha? ¿Cómo podemos aprovecharla para impulsar el bienestar emocional en lugar de perpetuar estigmas? Bienvenida, Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para analizar pues esta controversia un poco también en torno a esta fecha y ayudarnos a entender sobre todo cómo transformar el Blue Monday en una oportunidad para cuidar nuestra salud mental. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Quienes nos escuchan y nos ven en este momento debe estar llamándoles la atención este nombre nuevo, este nuevo término que está acuñándose en la sociedad porque es a veces un espacio en donde me puedo permitir estar triste, pero ¿y si te permites estar triste en otros momentos que no solo sea un lunes, el tercer lunes de enero, que es el más largo, el más pesado de los meses, ¿no? Es importante tener esta coherencia y sobre todo esta motivación de conectar mucho con tus emociones, entenderlas para poder trabajarlas y así evitar necesidades y dificultades de salud mental, porque como bien estaba escuchando hace un momento, la salud, no solo la física y la médica se encuentra en carencia, también la mental dentro de nuestro sistema de salud pública. Así es, y justamente como mencionabas, no solo quedarnos con un día, ¿no? Sino que realmente tenemos que llevar estas emociones y sentirlas, pero que también qué riesgos conlleva reducir estas emociones como la tristeza, el desánimo, la depresión, que también ahora se escucha mucho, a un solo día del calendario y más bien cómo debemos procesarlo. Sí, en realidad yo creo que ser muy responsables con tu salud mental involucra o implica varios aspectos. El primero es tomar en consideración que cualquier sensación, cualquier emoción que pueda durar 6 meses o más, ya tiene una característica de un llamado de atención, la red flag. Si tú estás en tristezas muy fuertes, llantos muy fácil de adquirir, siempre con esta melancolía, cada vez vas perdiendo como el deseo y la motivación de hacer las cosas que antes te daban ilusión en el día a día y empiezas a tener procesos de alejamiento de tu familia, de espacios sociales, ya no eres tan funcional y tan proactivo en tus espacios laborales, son algunos de los síntomas que debes tomar en consideración en el momento de hacer una autoevaluación de qué es lo que está pasando y cómo me estoy sintiendo. Estas cuestiones, síntomas o detalles que acabo de mencionar de forma muy general, son un llamado de atención, ¿sí? Para poder empezar a hacer una evaluación. ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿A qué factores he estado expuesto que pudieron haberme llevado a mucho estrés, a cortisol muy alto? Estresores, preocupaciones, ansiedades o incluso traumas, porque en este momento nuestra sociedad se encuentra en un estado de alerta. La inseguridad en la calle, la inseguridad de qué va a pasar con el país, la inseguridad económica de si hoy estoy con trabajo y mañana no, nos tiene a todo el mundo vueltos
un manojo de nervios, el cortisol muy alto. Entonces, estas cuestiones pueden ocasionar, además de situaciones emocionales, personales, historias de vida familiares que son complejas, son como estímulos que nos pueden llevar a sentirnos como hoy, ¿no? El Blue Monday, el día más triste del año, pero hay muchos días también así. Así es, ¿no? Y pues apuntar a algo que tú mencionabas y que me explicaban que es la base de los comportamientos que a veces no entendemos, ¿no? De qué nos está pasando, como si fuera repentino, como si no tuviera una explicación. Sin embargo, todo esto está en el inconsciente, ¿no? Está todos esos traumas vividos durante la infancia en un país tan violento como el Ecuador, donde hemos crecido con castigo a los niños, a las niñas, donde hemos crecido en entornos donde ha habido violencia sexual con niños, niñas y adolescentes, donde hay bullying en los establecimientos educativos. Es decir, todo esto no se soluciona en una cita de alguna forma. Totalmente. Y yo creo que la gente llega a un espacio de salud mental motivado ya cuando no encuentras alternativas personales, pero la salud mental tiene que hacerse cada día. Todos podemos ser parte de una idea de salud mental comunitaria, que por ahí nació muchas leyes y muchas normas en nuestro sistema sanitario actual, en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en la práctica se deja de tener mucho impacto. La salud mental comunitaria es que yo puedo hablar con mi familiar, con mi vecino, con el señor que me vende las legumbres y las frutas. Puedo explicarles cómo me siento sin entrar en detalles profundos, pero hablarlo, explicarlo y demandar que alguien me pueda oír 2 minutos hace la diferencia. Entonces, quien está deseoso de ser escuchado también necesita encontrar estos espacios. Si definitivamente estos lugares, estas personas o estas condiciones iniciales no son suficientes, quiere decir que mis necesidades ya son muchísimo más complejas y más profundas, lo cual implica que el siguiente paso puede ser y debe ser ya el acompañamiento de un profesional. Y Roxana, ¿cómo aconsejarías a las personas que más bien en vez de buscar este apoyo en la comunidad o ya con un especialista deciden aislarse, deciden no hablarlo, que también es contraproducente? ¿Y qué mensaje darles para animarse a buscar ayuda, a buscar apoyo y que tienen este temor de expresar lo que sienten? Es una pregunta hermosa porque gracias a esto, hablar de salud mental y espacios como este hace que rompamos el estigma de lo que significa un acompañamiento en mis emociones, en mis pensamientos. Creemos que el psicólogo, el psiquiatra son sola para aquellas personas que ya tienen una complejidad súper fuerte, como los acuñados, estoy loco, yo como no estoy loco, no voy. No tiene nada que ver con la locura. De locos todos tenemos un poco, decía mi abuelita, y es muy cierto. La verdad es que hablar de las cosas en su momento hace la diferencia. Nosotros necesitamos entender que a todos nos duele, a todos nos estresa, todos tenemos preocupaciones, ansiedades, a todos nos pasa la vida con muchísimas cosas, muy fuertes incluso, para poder sobrellevarlas. Entonces, no estás exento de que te pase algo, no te encuentras aislado en una vida perfecta, porque puedes tener dinero como puedes no tenerlo, puedes tenerlo todo como puedes tener miles de carencias. Tus emociones y tu vida te trae siempre una huella. No vamos a creer que todo el mundo tiene que estar triste, pero cuando hay tristezas hay que ser muy conscientes y muy responsables de saber gestionarlas. Si no tienes con quién hablar, coge un cuaderno, un esfero, escribe tus ideas. Hay espacios también, líneas gratuitas en temas municipales y públicos. Hay centros, fundaciones de bajos recursos, para personas con bajos recursos, de bajos costos. También habemos centros privados que ayudamos muchísimo a la comunidad, acompañando con maneras responsables y éticas de trabajo, pero hay opciones y hay oportunidades. El cambio está en mí y no es juzgable y criticable el estilo de vida que yo he tenido, porque a cada quien nos toca lo suyo, ¿cierto? Pero sí es importante decir que influye a veces mucho este estigma social, ¿no? En el hecho de que muchas personas no busquen ayuda, ¿no? Sí. Y es necesario, ¿no? Para tratar temas como la depresión, como la ansiedad, y saber reconocerlos también cuando está llegando esto a mi vida, porque no sé si aparece de un momento a otro, cuando explotan todos estos traumas, todas estas circunstancias que también, pues, hemos sobrellevado, quizá, que ni siquiera las recordábamos. Hay muchos traumas que ni siquiera se recuerdan, ¿no? Entonces, ahí, pues, qué decirle también a la ciudadanía sobre este estigma social que existe y cómo buscar ayuda inmediata, o en qué momento buscar ayuda inmediata.
Bueno, yo creo que esta es la oportunidad perfecta para hacer la diferencia. Si este fue un día, el Blue Monday, acuñado desde una parte publicitaria, como bien decía Gabriela, para poder crear esta conciencia después del extremo exceso de las Navidades, los gastos, los temas que hay que pagar, el cansancio después de regresar de un feriado navideño y demás. Este es un espacio, tenemos que buscar siempre, y no es un feriado, ¿sí? Todos deberíamos hacer mensualmente un espacio de autoanálisis. Mensualmente en donde yo pueda entender cómo me fue en estas semanas, cuáles han sido mis grandes victorias, mis grandes deficiencias, mis obstáculos en la vida. Mensualmente deberíamos nosotros tener un diario con ideas para ver si realmente estoy siguiendo un mes más con estas emociones muy contradictorias y muy negativas para buscar ayuda inmediata. Si he tenido más ilusiones, si he tenido con quién conversar, si he logrado ya disipar los problemas iniciales, estás del otro lado y probablemente ahí no necesites acudir a un proceso terapéutico ya cuando las cosas están yendo mal, sino desde una forma preventiva. ¿Cierto? Para tener herramientas de saber levantarme y encontrar algunas, no sé, alternativas en la vida que me permitan sonreír. No todos los días son grises, pero si hay un día gris, hagámonos responsables del mismo con mis propios pensamientos, con mi diario, con las personas cercanas, con alguien incluso en el metro, en el bus, con quien pueda yo intercambiar un par de palabras. El aislamiento es la clave de el inicio de necesidades en salud mental. No te aísles, nunca estás solo y no debes sentir una soledad porque quienes estamos trabajando en el frente de salud mental sabemos acompañarte de la mejor manera posible. Y Roxana, también para las personas que acompañan a una persona con problemas de salud mental, de depresión, ¿qué decirles también a estas personas, amigos, familiares, de cómo deben actuar frente a su familiar, a su amigo que está pasando por estos problemas? ¿Cómo poder ayudarlo realmente? En realidad la clave es no dar consejos, estar ahí y preguntar ¿en qué te puedo ayudar? Muchas veces creemos que cuando alguien se acerca a nosotros a pedirnos un consejo, una idea, yo tengo que reaccionar y tengo que responder, o simplemente alguien quiere venir a contarme algo y yo debo dar una respuesta. Haz así, a mí me funciona, pero es que mira, a mí me dieron este contacto de no sé qué, de no sé cuánto, y siempre hay una solución. La salud mental comunitaria significa simplemente preguntarle, perfecto, te escucho. ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y en base a lo que me digan, ser empático y solidario, pero también entender cuáles son mis límites, porque no soy un profesional de la salud y puedo saber hasta dónde puedo llegar. Hay mucha gente que no acepta que está en un proceso depresivo y que incluso tienen ya pensamientos de muerte o que no desean continuar por muchas cuestiones no juzgables, pero son complejas. Si yo, como este cuidador o como esta persona allegada o aliada, no me hago responsable de no puedo ayudarte, puedo seguir apoyando, reforzando hasta que un día la culpa de si algo sale mal recae en mí por no haber tomado medidas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno? Y hasta dónde, con honestidad, están mis capacidades de poder llegar a ti y entregarte aquello que me pides. Caso contrario, si acudiste a mí con responsabilidad y yo no puedo ayudarte, déjame acompañarte a estos espacios de expertos en la salud mental que te puedan guiar, sin sesgos, sin ideas preconcebidas, socialmente acuñadas, la cultura, la religión, no van a formar parte de un proceso terapéutico o psicológico. Así que es un espacio seguro cuando el cuidador ya no puede brindar la seguridad de quien está confiando en él. Me pareció esto súper importante, ¿no? Porque uno dice, hay que acompañar, hay que escuchar más, pero también crees que tienes que dar tú el consejo, que tú tienes que, pues de alguna forma, sanar las heridas que tienen las otras personas, y esto es imposible, porque solamente cada ser humano puede trabajar dentro de sí mismo, ¿no? Todos estos temas tan complejos que involucran la salud mental, el luchar con estos traumas y demás. Así es que creo que me quedo mucho con esto de acompañar, de la forma de cómo también podemos acompañar, porque no se trata de ser indiferentes, no se trata de no ser empáticos, sino de saber cuáles son nuestros límites, porque luego pues terminamos como esa imagen que sale en redes sociales cuando dice mis amigas y yo tratando de atendernos la una a la otra, ¿no? Y todas terminamos dentro del lago sin ningún equilibrio, porque sí, muchas veces
veces pues decidimos que también esa es como que la manera de solucionar las cosas con las amigas, y está bien, son un apoyo y demás, pero muchas veces también ellas y ellos pueden tener sus propios temas complejos, sus propias necesidades, así es. Por ahí tenía un profesor hace muchos años que decía: un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si soy un cuidador sin preparación en salud mental, tengo que saber cuáles son mis límites antes de que a mí también me empiece a cobrar una factura importante, el tener que acompañar y el tener que resolver la vida. Somos seres empáticos y no podemos perder esa empatía. Como país y como sociedad no podemos ser ciegos ante las necesidades y el sufrimiento de los otros. Así que creo que eso nos une muchísimo como comunidad. Así es. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Qué importante hablar del Blue Monday y que efectivamente la salud mental es muy importante, no solo en este día, sino en todos los días del año, y que bueno, sí, también lo comentábamos, hay crisis no solo en la salud mental, inseguridad y demás, pero bueno, aquí también siempre buscar estos espacios comunitarios en caso de necesitarlo, y como ya lo decíamos, también hay centros gratuitos, hay líneas telefónicas gratuitas, hay también centros privados a los cuales pueden acudir, pero no quedarse con todo esto que estamos cargando muchos de nosotros también, ¿no, Sofía? Sin duda, me parece importantísimo hablar de salud mental y hacerlo continuamente, ¿no? Hay muchos espacios y pues aboguemos por más espacios donde se trate de salud mental, donde se aborden estos temas, donde se atiendan casos específicos, pero también estos casos comunitarios, porque aquí lo hemos reflexionado muchísimo, no podemos hablar de salud mental sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, sin derecho a la vivienda, sin el derecho al descanso también, a no preocuparse si este mes voy a tener un sueldo completo o no, porque hay mucho trabajo informal también en el país, es decir, hay que abordar también estos temas y hacer esa exigencia a quienes dirigen el país de que se preocupen por estos temas que son fundamentales. Vamos a hacer una cortísima pausa y enseguida regresamos, seguiremos hablando de mucho más, analizar un poco lo que fue el debate presidencial, pero desde la mirada de las infancias, los niños, niñas y adolescentes, ¿qué papel juegan? ¿Cómo están nombrados en los planes de campaña de los candidatos y candidatas? Ya volvemos. La niñez y adolescencia representa el 31% de la población ecuatoriana, pero sus derechos pues siguen siendo ignorados en los planes de gobierno de la mayoría de las 16 organizaciones políticas que participan en las elecciones de febrero de 2025. Según el análisis del Pacto por la Niñez y Adolescencia, solo un partido alcanza luz verde en su semáforo de propuestas, mientras que 12 están en rojo. Y bueno, hoy nos acompaña Efraín Soria, él es miembro de la coordinación del Pacto por la Niñez y Adolescencia, para profundizar en este preocupante panorama y discutir qué deben cambiar realmente los líderes políticos de nuestro país para garantizar un futuro digno de nuestras infancias, niños, adolescentes. Así que ya nos acompaña esta mañana. Efraín, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, ayer veíamos en el debate presidencial, principalmente del candidato a presidente, ¿no?, Daniel Noboa, que no pudo nombrar ni siquiera a los 4 niños de las Malvinas, ¿no?, a Ismael, a Steven, a Saúl y a Josué, quienes fueron, recordemos, desaparecidos por militares y cuyos cuerpos se encontraron calcinados con signos de violencia y de tortura el 24 de diciembre. Y bueno, las infancias también de nuestro país no han estado priorizadas en este discurso estatal. Ayer igual vimos un debate terrible sobre este tema, no fue priorizado tampoco. ¿Qué opinión le merece la falta de respuesta sobre este caso, Efraín? Buenos días. Muy buenos días con todos. En realidad, para el Pacto por los Derechos de Niñas y Adolescentes ha sido, no nos sorprende en realidad, porque nosotros hemos hecho un ejercicio de evaluar los planes de gobierno que presentaron los 16 candidatos, y como lo decía Sofía hace un momento, solamente un candidato logró tener un semáforo en color verde que permitía entender que tiene un plan en donde los niños, niñas y adolescentes están tomados en cuenta. Entonces yo quiero primero comenzar indicando que desde el pacto sentimos una molestia inmensa, primero por quienes organizaron el debate, por el Consejo Nacional Electoral, por quienes elaboraron las preguntas, porque nos pareció muy violento, poco acertado empezar una pregunta en el primer grupo diciendo si estaban a favor o en contra de tratar a los niños, de criminalizarlos como que fueran adultos. Ese es un total desconocimiento de la norma que está presente en el Ecuador, pero además de los tratados internacionales sobre
sobre protección de niños, niñas y adolescentes, como es el Comité de las Naciones Unidas, o algunas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya específicamente cuando vemos el desarrollo de estas propuestas, y ayer en el debate fue evidente la falta de comprensión, primero, que no entienden cuál es la situación de los niños. O sea, la tercera parte de nuestra población son niños, niñas y adolescentes, y no se entiende y se los quiere criminalizar, no se les consulta, no son parte activa en el desarrollo del país. Y en este sentido, por ejemplo, desde el pacto nosotros hemos realizado una serie de evaluaciones, les hicimos unas preguntas a los candidatos para saber cuál era su posición. Claro, una de las principales preguntas tenía que ver con la justicia. Este tema es importante porque creo que hay que profundizar qué consecuencias tendrían pues estas medidas y las propuestas, digamos que ayer supieron mencionar los candidatos, ¿no? Que todas iban desde el ámbito punitivista, por ahí algunos decían, bueno, hay que hacerles por ahí unas escuelitas, unos centros deportivos para que no haya tantos delincuentes, pero los que decidan delinquir hay que tratarles como adultos. El reclutamiento de menores por la delincuencia organizada no se habló desde sus causas estructurales. Exacto, justamente las respuestas de la mayoría de los candidatos, al menos del primer bloque, no pasaron de ser populistas, de además de decir a lo mejor lo que ellos creen que la ciudadanía quiere escuchar. Y en realidad es afectar la paz, afectar el desarrollo del país. Nosotros tenemos que hacer una inversión suficientemente grande, no solamente en términos económicos, sino en términos de muchas otras cosas que se necesitan cambiar para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de el crimen organizado, que no sean víctimas ni sean tratados como delincuentes, que no sean víctimas y que sus derechos se vean comprometidos. O sea, el año pasado más de 60,000 niños no volvieron al sistema educativo. ¿Qué significa eso? Que esos niños se les está vulnerando su derecho a la educación. Y ahí preguntamos, ¿y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho las instituciones que se rasgan las vestiduras? Cuando lo que estamos creando es el caldo de cultivo perfecto para que nuestros niños, niñas y adolescentes sean carne de cañón. Y además medio se valida lo que ha pasado con Ismael, Steven, Saúl y Josué. Termina validándose desde estas visiones de los candidatos porque te están diciendo que los niños son delincuentes y que deben ir con toda la mano dura ignorando toda esta racialización de la política pública en materia de seguridad y cómo pues el racismo ha sido parte, uno de los temas que ha influido en que pues hayan tomado por la fuerza y hayan desaparecido a Ismael, Steven, Saúl y Josué. Así es, el crimen de los 4 niños de las Malvinas se convierte en un crimen de Estado. El Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los niños y no lo ha hecho, al contrario, le entregó a sus familias con quienes nos solidarizamos cadáveres inclusive con unas señales inmensas de tortura. O sea, no me puedo imaginar cómo esos niños fueron tratados, maltratados, asesinados finalmente, y esperemos que haya la justicia suficiente para que los autores, encubridores y todos aquellos que tienen que ver sean sancionados como debe ser. Eso no puede quedar en la impunidad. Efraín, y bueno, ustedes mencionaron el semáforo, ¿no?, que fue presentado por el Pacto de la Niñez y Adolescencia y que mostró que solo una organización política abordó adecuadamente los derechos de la niñez. ¿Qué aspectos fundamentales considera que están siendo ignorados por los otros partidos que tuvieron esta calificación roja? Cuando nosotros hicimos la evaluación de esos 16 planes de gobierno, nos centramos en temas muy importantes con respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué pasa si hablaban de desarrollo infantil? Y muchos de ellos no hablaban, desconocen, no saben la importancia que tiene el desarrollo infantil. Les investigamos si tenían temas de violencia, porque nuestros niños son víctimas de una violencia estructural, no solamente física, psicológica, sexual y de muchas otras situaciones. El tema de la educación, que es fundamental, hemos visto las estadísticas, entonces no se están cumpliendo y no hacen propuestas que garanticen temas de salud, trabajo infantil, movilidad, discapacidad. La participación es fundamental. Si no fomentamos que los niños desde un principio participen activamente en los procesos, en la toma de decisiones, lo que vamos a tener es sociedades apáticas que no les interesa, y ahí está el fruto de esta situación. La participación es importante, pero además no solamente que
el papel puede aguantar mucho, cuando no se habla de las propuestas de inversión, cómo se va a invertir, se va a respetar los presupuestos que dice la Constitución con respecto a educación, a salud, que ningún gobierno lo ha hecho hasta la fecha de hoy. Y también el tema de institucionalidad. ¿Cuál es la institución? Ustedes saben que se está discutiendo el COPINA, que es el nuevo Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea, y no hay un acuerdo con respecto a un verdadero sistema de protección a los niños. Y que ese sistema no puede ser única y exclusivamente del Ejecutivo. Necesitamos un sistema donde se garantice la participación de los diferentes poderes del Estado, la Asamblea, el Poder Judicial, el Ejecutivo y las instituciones encargadas de proteger, porque todo se lo quiere meter a través del MIES, y el MIES ha sido indolente, no tiene las capacidades suficientes para trabajar en eso. Y finalmente se evaluó las políticas públicas. Ninguno, a excepción de un candidato, hablaba de políticas públicas específicas dirigidas a niños y adolescentes. Entonces ahí tenemos los resultados. Tenemos muchos en rojo, unos cuantos en amarillo y uno solo en verde, cuando debería ser la tónica totalmente diferente. Porque si no invertimos en niños, niñas y adolescentes, este país no se va a desarrollar. Y bueno, también saber, ¿no?, que este informe, como bien mencionaba, destaca esta exclusión de niños, niñas y adolescentes en todos estos planes de gobierno, y esto sin duda perpetúa las desigualdades. ¿Qué acciones concretas deberían incluirse en todas estas propuestas, en estos planes, para reducir realmente estas brechas de manera efectiva? O sea, necesitamos que todos los temas de niños, niñas y adolescentes sean trabajados de una manera transversal, y que cada institución del Estado, dependiendo del poder al que están representando, con el que están trabajando, incluya una política de protección, de prevención, de atención y de reparación a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, cuando pensamos que solamente es una actividad del Ministerio de Salud o de Educación, nos estamos equivocando. Si los niños no van a rendir cuando tenemos altos problemas de desnutrición crónica infantil, cuando ese es un problema estructural, porque muchas de estas poblaciones no tienen acceso a agua segura, a agua potable, cuando las condiciones de la infraestructura en que viven son precarias, cuando la alimentación no tiene las garantías de una alimentación segura. Entonces son muchos temas, y no se combate únicamente ofreciendo y garantizando la educación. Es un conjunto de políticas que se tienen que manifestar, que garanticen ese desarrollo. Y esas políticas también tienen que ver con el ocio, la recreación. Ahora los niños tienen que estar encerrados en su casa por el peligro. Lo que ha pasado con los 4 niños de las Malvinas ha motivado que muchos padres se lo piensen bien, y ya los niños no estén, están metidos en las casas, y eso no permite una interacción, una relación con los demás, el conocimiento y el desarrollo del respeto y la tolerancia. Ahora, este semáforo también refleja que algunas propuestas son más retóricas que factibles, ¿no? ¿Qué criterios se utilizó en el pacto para evaluar también la viabilidad de los cumplimientos de los planes de gobierno? Porque esto es importante, que no solamente se quede en el papel, porque leyes, tenemos algunas bonitas leyes también en otros temas, como temas de género y demás. En el tema de infancias también, pues hay garantías que están en la Constitución, pero del dicho al hecho, pues muchísimo trecho. Sí, claro, por eso nosotros no nos centramos solamente en que menciona a los niños, niñas y adolescentes, sino más bien en ver el contexto de su plan de trabajo, en ver si están garantizando, por ejemplo, si se fomenta el trabajo, si se garantizan los derechos de todos los ecuatorianos. Eso va a repercutir en el tema del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero si no se habla, si no se les incluye, si solamente estamos hablando de crear leyes, o solamente estamos hablando de aumentar las penas para los niños, estamos totalmente equivocados, cuando debemos tener un tema transversal de hablar de los niños, del ciclo de vida, de sus necesidades, de potencializar esas capacidades que tienen los niños, pero eso no está presente. Y yo les decía hace un momento, el papel aguanta todo. O sea, tenemos un candidato que presentó y cuyo escrito y propuesta tiene semáforo verde, pero eso tampoco significa que es 100% seguro. Y por otro lado, una de las deficiencias casi de la mayoría es que no nos dicen qué hacer, solamente dicen hay que hacer esto, pero no dicen el cómo. Y lo más grave, no hablan las fuentes de financiamiento. Si no se habla de presupuesto, si no se habla de la inversión social, esto va a quedar como en unas bonitas letras, buenos deseos, pero no va a pasar nada absolutamente.
Y Efraín, de cara ya a las elecciones, ¿qué mensaje le daría a los votantes para que prioricen el análisis de estas propuestas justamente relacionados con las infancias, con la niñez, con la adolescencia, al momento de decidir su voto y obviamente mirando lo que pasó en el debate presidencial de ayer? Bueno, en relación al debate, yo creo que muchas personas nos quedamos con ganas de saber un poco más. Si teníamos una decisión indecisa, creo que nos quedamos con la misma indecisión. Y yo le pido y le motivaría a la ciudadanía, a los amigos, amigas que nos escuchan, a que se informen bien, a que sepan qué es lo que están proponiendo, si lo que proponen está de acuerdo a las normativas internacionales, al respeto de los derechos humanos, si lo que proponen cada uno de los candidatos y candidatas tiene que ver en realidad en resolver los problemas que vive la ciudadanía, que tiene que ver con el desempleo, con la seguridad, con el acceso a la salud, con la educación, con el bienestar en general. Entonces necesitamos involucrarnos y el primer paso es informarnos. Si no nos informamos, vamos a ir a las urnas, y ya hemos visto los últimos años que hemos vivido en un sistema político, gubernamental que ha destrozado el país, que estamos totalmente en la indefensión. Yo he vuelto el día sábado de la ciudad de Guayaquil, me ha dado mucha pena pensar que voy a un restaurante y el restaurante tiene las puertas cerradas y uno entra y le cierran nuevamente las puertas por seguridad. O sea, eso no podemos continuar. Si no hay inversión en seguridad, en educación, en salud, en el frente social, simplemente esta sociedad va camino a la perdición. Tenemos una oportunidad, vayamos a las urnas con sentido cívico. Y ustedes también en el informe de alguna forma destacan la importancia de invertir, o sea, encima es un buen negocio, ¿no? Rentable para el desarrollo nacional, pero ¿por qué esta visión no ha sido adoptada? ¿Por qué los niños, las infancias no son la prioridad en este país? Lamentablemente, quienes trabajamos en derechos de niños, niñas y adolescentes no hemos sido o no hemos tenido las capacidades suficientes como tienen otros grupos que están en contra de los derechos de ellos mismos. Necesitamos, y yo me permitiría decir que, por ejemplo, el Código de la Democracia debe ser reformado, que garantice que los diferentes actores políticos nos hablen de estos temas, que no sea opcional, que no sea porque, escuchó algo y puso, sino que, a ver, ¿qué va a decir usted con respecto a los niños? ¿Cuál es su tesis? ¿Cuál es su propuesta para quitarle a la inseguridad, quitarles a los GDOs el tema de que nuestros niños, niñas y adolescentes sean reclutados? Y no hablan de eso. Lo único que hablan es de más sanción, más penas, y con eso no se resuelve. Y también, perdón Gaby, otro tema que me llamó la atención de algunos candidatos es pues el desconocimiento con el que se habla de esta supuesta ideología de género, ¿no? Y se ataca también a las infancias y se dicen cosas desde una absoluta ignorancia sobre las necesidades también de las infancias diversas en nuestro país, ¿no? Que este ha sido quizá uno de los temas también que ha frenado, al igual que el tema de la penalización o de la discusión de esta judicialización o criminalización de las infancias, los avances en el tratamiento del Código de la Niñez y Adolescencia, estas reformas, ¿no? Exacto, está, y además algunos de esos candidatos impresentables que se han pronunciado sobre una sentencia de la Corte Constitucional que simplemente garantiza el derecho de los niños a su autodeterminación, y no está hablando de hormonización, de operaciones, como ciertos grupos conservadores y algunos candidatos lo han manifestado. Se ve que no han leído la sentencia, no sabe cuáles repercusiones tiene, y ahí necesitamos nuevamente una serie de trabajos de sensibilidad, de capacitación, pero sobre todo de información. O sea, a mí me sorprende que ayer en el debate algunos candidatos ni siquiera conocían sus planes de gobierno. ¿Cómo hicieron? O sea, ¿cómo es posible que no, cuando eso deberían de reconocer al dedillo y decir en tal parte hablé sobre este tipo de cosas? Pero no, hay una ausencia total, solamente presentaron sus planes porque es obligatorio, pero esos planes en realidad casi no dicen nada. Y Efraín, ¿qué compromisos reales deberían asumir los candidatos para garantizar que ya una vez electos sus acciones estén alineadas con las necesidades de los más de 5,5 millones de niños y adolescentes de nuestro país? El primer compromiso debería de ser el respeto a la ley,
el respeto a la Constitución, el respeto a la institucionalidad. Y en segundo lugar debería de ser fortalecer todo el sistema de protección de las instituciones encargadas de velar por el bienestar, la justicia, el derecho y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Hemos visto lamentablemente como el actual gobierno se ha pasado con la Constitución por encima, entonces vemos ahí, eso no puede pasar. El ejemplo que dan los políticos no puede ser el ejemplo que recibe la ciudadanía, porque luego los ciudadanos van a decir, bueno, si el presidente rompe la Constitución, yo también lo puedo hacer. Es un mal mensaje, y así como el presidente, ha sido también muchas otras autoridades, asambleístas y candidatos a la asamblea. Nada más para finalizar, Efraín, ustedes hacen este semáforo y muestran un partido en verde y los 12 partidos en rojo, 3 partidos en amarillo, pero esto significa también que los que están en rojo, además de no tener propuestas por las infancias, ¿tienen propuestas que puedan perjudicar a las infancias? Sí, totalmente. Recordemos que algunos candidatos están proponiendo el tema de aumentar las penas, el tema de algunos inclusive en el debate lo dijeron, ¿no? La cadena perpetua, aumentar eso es punitivo, y eso con eso no se resuelve, cuando lo que tenemos que trabajar es en la prevención para que nunca más, ni no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino la ciudadanía no tenga que recurrir a esas prácticas poco saludables. Pero mucha gente se ve obligada, porque si tenemos un alto desempleo, si no tenemos la oportunidad de desarrollo, mucha gente simplemente ¿cómo hace eso para irse a la cama con un mendrugo de pan? No hay esas garantías, entonces va a haber inseguridad. Queremos que no haya inseguridad, garanticemos, trabajemos en el desarrollo, en el bienestar de la gente para que pueda vivir dignamente. Bueno, Efraín Soria, miembro de la Coordinación del Pacto por la Niñez y Adolescencia, nos acompañaba esta mañana hablando sobre las infancias en los planes de gobierno de los candidatos, ¿no? Que ya se nos vienen elecciones y que lamentablemente, según este semáforo del pacto, muy poco se habló acerca de nuestras infancias. Y también lo que apuntaba, ¿no? Que pues incluso quienes están en verde o en amarillo, pues seguramente tienen algunas propuestas, nombras en las infancias, pero lo necesario es decir cómo se implementaría esto. Y nada más para cerrar, revisemos los que están en rojo, son Democracia Sí, Amigo, Pueblo, Igualdad y Democracia, Suma, Pachacuti, Izquierda Democrática, Unidad Popular, Creo, Sociedad Patriótica, Centro Democrático, Los Social Cristianos, ADN, ellos están en rojo. En amarillo están Avanza, está Revolución Ciudadana 5 y Construye, y en verde está el Partido Socialista. Estos son lo que ha sido evaluado con esos parámetros que pues ahí se pueden ver quienes están siguiendo en pantalla, ¿no? Lo que ha sido analizado: temas de pobreza, desarrollo infantil, justicia especializada, educación, salud, violencia, trabajo infantil, trata, reclutamiento y seguridad, movilidad humana, discapacidades, pueblos y nacionalidades, sistema de protección, financiamiento y participación de niños, niñas y adolescentes. Así es, y bueno, realmente nos quedamos con el tema de informarnos. Qué importante es en esta época electoral informarnos realmente de estos planes de gobierno, de las propuestas de cada candidato, porque realmente en el debate de ayer, es verdad, esperábamos más respuestas y lamentablemente no fue así que depende de nosotros mismos informarnos muy bien antes de elegir nuestro voto. Así es, bueno, ya nosotros estamos por despedirnos, nada más quería mencionar que el día viernes, la semana pasada en realidad, se logró extraditar al femicida de Valeria Vargas, su madre Anabel Campos, la hemos visto acá luchando precisamente para que se lo pueda extraditar. No se había logrado porque el país no ofrecía las garantías. Entendemos que se habrá trabajado también desde el ámbito diplomático pues para que pueda este femicida ser extraditado, y a Anabel Campos la abrazamos muchísimo, sabemos lo que implica. De la misma forma ha sido extraditado desde Chile el femicida de Diana Espinosa, ¿no? Su padre, Arturo Espinosa, ha estado acá también con nosotros, hemos visto su sufrimiento, hemos visto además su perseverancia y pues cómo él se ha sentido muy solo en esta búsqueda de que exista justicia y de
preservar la memoria de su hija, ¿no? Entonces, a estos dos padres, a las madres de Valeria Vargas y de Diana Espinosa, los abrazamos este día también, y también queremos recordar esto, ¿no? Que han sido extraditados estos dos femicidas y que esperamos que la justicia actúe correctamente y en consecuencia con el sufrimiento de las víctimas que son directas, como los padres, los hijos, las hijas, las madres y por supuesto la sociedad ecuatoriana. Ya nos despedimos y les enviamos un abrazo a ustedes. Así es, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias del Kike Show y con nosotras hasta mañana.